Recibimos aquí al profesor Rosado, que aspira de nuevo a reelegirse, a elegirse como rector de la universidad, y lo acompañaba el ingeniero Pericles Félix Peña, que tiene cosas más que decirnos, un poco más allá de una campaña electoral. El ingeniero Félix Peña tiene experiencia en cuestiones eléctricas y de energía, es profesor de esos temas en la Universidad de Santo Domingo y tal vez en otras. Y lo recibimos aquí con mucho gusto. Gracias. Buenos días. Ingeniero, gracias, don Julio. Muy buenos días a todos. Buenos días, pueblo dominicano. Yo lo veo siempre y a usted sobre todo una de las personas que sigo desde Contrapunto, desde mucho rato. Mire, antes de comenzar, usted hablaba ahorita de los dólares y los Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial que gana Detroit y el estado de Ohio, sobre todo, con la cantidad de industria, luego llevan a que lleguemos al acuerdo de Bretton Woods que se hacen en los Estados Unidos, donde se cambia, en Nueva York, en el estado de Nueva York, donde se cambia el patrón oro, que era lo que había en los bancos centrales del mundo en esa época, por el patrón dólar. Y a partir de ese momento se hace de Estados Unidos una economía inmensamente grande, hasta nuestros días. Hace un tiempito, en el gobierno de George Bush, hubo una crisis y países como Francia y algunos de la Unión Europea estuvieron hablando de la posibilidad de variar el asunto del patrón dólar por todos los problemas que tuvieron aquellos fondos, fondos de especulaciones de construcciones que hubo en ese momento que llevó al mundo. Esa es la más reciente. Es el más reciente, Entonces, todo esto son de los inconvenientes que le ha proporcionado el hecho de que, al mundo, el hecho de que los Estados Unidos tengan o hicieran como referencia el patrón dólar, lógicamente en función de los Estados Unidos, que lo hizo inmensamente rico, y en detrimento de las otras partes del mundo, que Estados Unidos le puede comprar muchísimas cosas solamente con papel, que muchas veces, como usted dice, no vuelven esos papeles jamás a los Estados Unidos, y me refiero a los papeles en el caso de la moneda. Pero ese no es el tema de esta clase, y vamos al tema de la clase. Vamos al tema de hoy. Hablábamos el otro día, yo lo he visto en varias ocasiones, he visto personas que han venido aquí a la revista, y a propósito de la generación que ha estado de moda con Punta Catalina. Vi incluso una persona que dijo aquí, pues como lo veo siempre, dijo que la República Dominicana lo que debía instalar es paneles solares, 2.000 megavatios en paneles solares, y que con eso resolvemos eso. Yo no sé por qué hay tanta gente hablando tantas cosas, sobre todo si usted no ha investigado y no conoce lo que está hablando realmente, debe investigarlo. Lo primero es que la inversión más importante que ha hecho la República Dominicana en materia de energía eléctrica térmica es Punta Catalina. No estoy hablando de asuntos técnicos. No me voy a meter en ninguna otra área fuera de esa, porque no es el tema. Podemos también, cuando quisieran, discutir el otro tema. Pero técnicamente, Punta Catalina es la inversión más importante de energía térmica. Los sistemas eléctricos, que también trabajé bastante tiempo en eso, necesitan energía base. Y nosotros, que somos una isla, un territorio insular, no tenemos otro tipo de energía a qué acudir que no sea barata, que no sea energía de carbón y vapor. Y para los que no entienden bien, para desmenuzárselo, energía de vapor no es más que calentar agua en una caldera, convertirla en vapor seco y saturado y pasarlo por una turbina que tiene acoplado un generador, y es el proceso de generación de energía eléctrica de vapor. ¿Qué ocurre con energía eléctrica de vapor? Que esa es una energía que puede estar en línea 24 horas al día, 365 días al año, por muchos años, si el proceso que lleva es correcto. Es decir, el agua que ingresa a la caldera tiene su grado de alcalinidad correcto, y entonces ese proceso, esto es una energía, un tipo de energía que no tiene muchas partes móviles, como decir, por ejemplo, una turbina de gas. ¿Con qué se calienta esa agua? Con carbón mineral, que en este caso
Entonces con carbón. Sí, con carbón. Ahora, cuando entre Punta Catalina, ¿cuál es el proceso? Por ejemplo, yo he visto a la gente de los Marcha Verde, que son, yo creo que ellos están errando de por dónde vienen los tiros. Porque Punta Catalina es un asunto que le conviene sobre todo a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, que con el proceso de capitalización, oiga bien, nosotros hemos gastado en el proceso de capitalización más que con qué pagar la deuda externa. Nosotros, oigan un número, el proceso de capitalización de la República Dominicana cuesta a los dominicanos, no al Estado, a todos, el Estado y el pueblo, más de 100.000 millones en dólares. Póngale, si ustedes quieren, y le puedo desmenuzar rápidamente, mire, el subsidio era 1.000 y pico de millones de dólares, multiplíquelo por unos cuantos años, póngale 20.000 millones de dólares a eso. El costo de compra y recompra y los activos que pasamos, póngale cualquier cantidad de dólares, póngale 15, 20.000 millones de dólares. El hecho de usted tener deficiencia energética en el desarrollo, una deficiencia, o sea, la energía que no hemos puesto para que se desarrolle la República Dominicana, póngale el costo que usted quiera y súmelo. El hecho del sobrecosto que pagamos en energía eléctrica por tener una de las energías realmente caras, porque son energía generada con fondos buitre, con fondos especulativos, energía generada con turbinas a gas, que son las energías que se pueden poner más rápida en línea y por consiguiente vas a conseguir gente que quiera hacer eso rápido. Ese sobrecosto de energía entre lo que debemos pagar por una energía real, normal, a precio razonable, y lo que pagamos en sobrecosto, póngale el valor que usted quiera, y eso sobrepasa más de los 100.000 millones en dólares. Eso es más que la deuda externa. Normalmente en estos países no hay un gobierno que en 4 años intente hacer generación eléctrica seria, porque se le van los 4 años comenzando el proceso de licitación y organización de una energía razonable. O sea, aquí casi nadie hace esto. Yo no estoy defendiendo el gobierno, no lo estoy defendiendo, porque yo no soy ni peledeísta, no quiero serlo, ni ando buscando nada con eso. Pero ese es el proyecto más serio en generación de energía. Pero una pregunta, dígame, ingeniero. En el caso de específicamente, no Catalina, sino aquel proyecto de las 2 plantas que se terminó en Catalina, ¿en qué se pasaron esos 8 años? Yo le voy a decir, yo vine aquí, usted mismo me sacó en aquella ocasión de estar en los medios de comunicación hablando de energía eléctrica. Usted me sacó, yo vine aquí a defender las plantas que eran 1.200 megavatios, que planteaban a alguien que fueran 2 unidades de 600 megavatios. Sí. Y yo que soy un ingeniero que me he pasado la vida, o duré mucho tiempo teniendo blackout en la cabeza. O sea, operando el sistema energético nacional y que me ocurrieron muchos blackouts. Como me ocurrieron muchos blackouts, yo digo que ningún sistema eléctrico puede tener unidades por encima del 20% de la capacidad total del sistema. Es decir, nosotros tenemos ahora mismo 2.000 y pico, cerca de 3.000 megavatios que pudiéramos tener en línea en demanda máxima, en pico. Pero yo me estoy refiriendo a la que se pasearon el financiamiento, que China, que Singapur, que los árabes, exacto. Pero porque originalmente era de más. Eran 1.200 megavatios. Eso. Yo es que eran 800. No, eran 1.200. 2 de 400. Se hablaban de 2 unidades de 600 megavatios. Entonces, esas unidades que también deben instalarse, oye bien, también deben instalarse. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Usted me preguntaba, ingeniero, el otro día, si alguien de la ADIE sabe de energía. Pudiera saber, pudiera saber, no necesariamente. La ADIE es un cartel, y el término cartel usted lo puede poner a la izquierda o a la derecha, es lo mismo. Usted lo pone con la sesión vieja o con la nueva. De gente que vende energía, y vender energía es sinónimo a vender plátano. Compro a 3 y vendo a 5, o vender huevo. Compro a 5 y vendo a 8. Eso es lo mismo. Para eso no hay que saber de energía. Y si fuese así, el que más supiera de energía en República Dominicana es Juan Vicini. Juan Vicini es el que tiene la mayor inversión en energía. Y no necesariamente tiene que saber. Ellos tienen más de 1.000 megas. Ellos están generando más de 1.000. Ellos de las empresas que ellos han adquirido. Sí, ya tienen más de 1.000 porque ellos tienen, si usted suma a Andrés con las turbinas de gas de Lomina y suma a Itabo, si andan ellos andan cerca del 50% de la generación dominicana. Ahora, la entrada de Punta Catalina, ¿cuál es el problema ahí? Y yo le digo a mis amigos de la Marcha Verde, y no voy a hablar de financiación,
la entrada de Punta Catalina se lleva a todos los motorcitos, esos diésel que están por ahí, contaminando los ríos, todos los lados. Todo eso se lo lleva de paro. No vuelven jamás a entrar por orden de mérito. ¿Qué se llevan Los motores diésel para la mar, a la Vega, ya. los que están aquí en el río. Todas esas cosas se van. Entonces, yo puedo llegar a concluir que en cierta forma la oposición a Catalina no es solamente un posible sobreprecio, un posible financiamiento, un posible brevet, sino un interés de que no entre porque Claro, se llevaría mucho motorcito. Claro, claro. O sea, por eso yo digo a la gente de la Marcha Verde que chequeen por dónde que vienen los tiros. Porque pudiendo, o sea, muy al norte, bien al norte, extremadamente al norte se llega al sur. ¿Verdad? Y Entonces, donde quiera- posiblemente por el otro Y lado. donde quiera que hay un interés, hay un capital. Exacto. Entonces, ellos no sé si es que están errando esa cosa. Yo le podría decir muchísimas cosas a la gente de la Marcha Verde y te digo, por ejemplo, y voy a ir rápido para poderle dar tiempo a hablar una cuanta cosita más. Por ejemplo, ustedes saben quién es Iván Velázquez. Iván Velázquez es una persona del estado de Antioquía, de donde es el presidente Uribe, que comenzó su carrera judicial ahí. Ese fue el de los jueces sin rostro y el de los testigos que no aparecían. Y aquello de los falsos positivos. Ese es Iván Velázquez. Iván Velázquez, que en un momento estuvo a punto de juzgar al presidente Uribe y que lo intentó, tuvo conflicto y salió de Colombia. Y Guatemala, que tiene también problemas de corrupción desde los tiempos. ¿Usted se acuerda del presidente Portillo? Aquel que salió con la sabana por un canto desde Guatemala. Entonces Guatemala solicitó a la ONU que lo ayudara con el asunto de la corrupción. Y la ONU mandó a Iván Velázquez, que hicieron en Guatemala lo que se llama la CICIG, CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad, Guatemala. Entonces la gente el presidente le dijo a la gente de Marcha Verde que él era marchaverdita. Yo soy marchaverdita también. El presidente le dijo, tómenle la palabra y vamos a hacer una CICIG terminado en D para la República Dominicana y vamos a tratar de resolver ese asunto. Entonces yo creo que ellos están tirando, la gente de la Marcha Verde, donde tengo muchísimos amigos, yo creo que están tirando por donde no es, porque se están yendo por otro lado. La generación, y le puedo decir, por ejemplo, los dos complejos hidráulicos más importantes de la República Dominicana son el de la cuenca del río Yaque del norte y el de la cuenca de Nizao. Bao, Tavera, López Angostura. Ahí nosotros tenemos 100 y pico de megavatios generados. Cuando tú tienes el otro lado, Higüey, Aguacate, Valdesia, Las Varías. Ahí tenemos otra cantidad de energía. Si tú la sobrevaluabas en los tiempos que la hicieron, era negocio hacerla. Si tú ahora mismo tienes la generación de Punta Catalina sobrevaluada por 2, es negocio hacerla para los dominicanos. No estoy diciendo que la sobrevalúen, estoy diciendo es que eso debemos hacerlo ahora. Si nosotros también entramos después de Punta Catalina, metemos a Pepillo Salcedo las 2 unidades de 1.200 megavatios que habíamos hablado hace mucho tiempo, no solamente se van todos esos motores diésel, se va hasta los minas, se van las plantas que están con gas natural, muchas de ellas, y nosotros los dominicanos podemos exigirle, y en eso sí deben entrar la gente de Marcha Verde, exigirle al Estado que realmente tengamos el costo de la energía conforme al sacrificio que hemos hecho al instalar las unidades que nos han costado esta cantidad de dinero. Ingeniero, usted dijo que iba a abordar básicamente el aspecto técnico de Punta Catalina, pero ha insistido varias veces en el tema Marcha Verde. No, lo que pasa... Sí. Y yo no sé si usted ha visto algún documento, alguna declaración pública que yo no haya visto. Yo no he visto en ningún momento que por parte del movimiento Marcha Verde se haya planteado la no terminación de Punta Catalina. Eso yo no lo he visto por ningún lugar. No, se ha ellos planteado. ellos no han dicho. Ellos no han dicho eso y usted ha sido reiterativo. No, lo que quiero con esto es que desliguen una cosa de la otra, porque Usted la está ligando. No, lo que pasa es que los ataques al sistema de generación, a esa generación, vienen de todos los flancos y el gobierno ha sido, posiblemente tenue, ineficaz puede ser la palabra, en tratar de desligar eso, porque una cosa es lo que nos beneficia y otra cosa es el tema político y la financiación. Sí, en el beneficio lo que corresponde en la República Dominicana es energía de vapor en carbón. Y me devuelvo para donde las personas que oía un día en un asiento de esto, diciendo que instalemos generación o que la generación que debíamos instalar era energía solar. Miren,
La energía solar es una energía no convencional que usted la puede utilizar en 6 horas efectivas. Vamos a suponer que nosotros logremos instalar la cantidad de megavatios que alguien sugiera, 5.000, 2.000, 3.000 megavatios. Miren, la energía no es acumulable, y supongamos que buscásemos algún mecanismo de acumulación, de manera que la energía que producimos en el día la pudiésemos transportar o almacenar para utilizarla en la noche. Algunos mecanismos de acumulación de energía. Que después que turbinamos agua en Valdesia y la represamos en la bahía con su consiguiente salida a los acueductos y a los sistemas de regadío, la que no se vaya a utilizar la volvemos y la subimos en el día con energía solar y la volvemos y la ponemos en el embalse para returbinarla. Ese podría ser un mecanismo, ¿sí? Otro mecanismo, supongamos que nosotros consiguiésemos, no existe, baterías de 1000 voltios, ¿sí? Y supongamos que queremos almacenar 1000 megavatios, vamos a almacenar 1000 megavatios por 12 horas, porque megavatio es una unidad de potencia, que eso es la diferencia que le decía entre, usted habla un poquito de cosas y habla de energía, entonces vamos a hablar de energía. Megavatio es una unidad de potencia, mientras que energía viene potencia por unidad de tiempo. Vamos a suponer que fuéramos a almacenar 12 horas de energía. 1000 megavatios por 12 horas daría 12.000 megavatios, eso decía 12 teravatios hora. Giga. 10 a la 9. Son prefijos numéricos que cada uno significa 12 gigavatios hora. Entonces, si nosotros consiguiésemos una batería, que no existe, reitero, de 1000 voltios, que es la misma batería de 12 voltios que en DC, en corriente directa, y que le llevamos, pudiésemos conseguir una a 1000. Entonces, si tú divides 12.000 megavatios entre 1000 amperes, entre 1000 voltios te da 12 megaamperes, 12 millones de amperes. ¿Cómo tú almacenas? Y estoy hablando de que una batería de 1000 voltios, que no es posible. O sea, esa posibilidad no existe para la gente que están hablando de eso. Entonces, la energía no convencional es una energía muy buena para ponerla en el sistema, para engrosar la matriz energética, es muy buena. Pero hablar de que pudiésemos cifrar el desarrollo, en un país como el nuestro, que tiene un pico residencial mayor que el pico industrial, y cuando me refiero a esto digo que el pico de la noche es mayor que el pico que se produce entre 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Entonces, no es posible. O sea, no es posible, no estoy diciendo, es como otra cosa que plantean por ahí la gente. Por eso es que los apagones son atípicos aquí, por los picos esos Los picos residencial es más alto. El residencial es más alto que el industrial. Por ejemplo, aquí hay gente que te dice, yo tenía, en el asunto de energía solar, yo pagaba 14,000 pesos de energía y entonces puse unos paneles en la casa y entonces ahora estoy pagando 4,000. ¿Y cuánto te costaron los paneles? $500,000 lo cogí financiado. Pero yo te estoy diciendo, eso significa que tú tienes un ahorro de 10,000. Cualquier actividad económica te da una tasa interna de retorno mayor que esa. Entonces no tienes que dedicarte a generar energía, a los generadores de energía que generen energía. O sea, cualquier actividad económica te da una tasa de retorno. ¿En cuántos años tú estás independiente? En 4 años yo no le debo nada a nadie. Sí, definitivamente. Entonces, $500,000 prestado a cualquiera. A cualquiera. Te dan más cuarto que los 10,000 pesos que los 10,000 pesos que tú te estás ahorrando. Entonces, tasa interna de retorno. Eso es una actividad que no es eléctrica, es económica. Es una ecuación económica. Lo cual la tasa coge y vende huevos, plátano. Cuando la gente tuvo que comprar plantas eléctricas. Sí. No pudo calcular tasa interna de retorno, porque lo otro era cerrar la empresa. Voy con usted, ingeniero. Hace unos días usted me dijo, cuando estábamos sentados juntos, que usted algún día quisiera independizarse del sistema energético internacional. Yo soy un seguidor suyo y ahí no me gustó. Yo soy un seguidor suyo hace muchos años. Mire, nosotros vivimos en sociedad para tener sistemas colectivos. Y aunque los estados y la política no nos ha llevado a esto, tenemos que luchar por llegar a eso. Muchos empresarios en República Dominicana, mal orientados y mal informados, han tratado de poner generación para independizarse del sistema eléctrico. Ahí tienen el costo de la planta,
el ruido, el combustible, pero hay algunas otras Pero cosas. si no lo ponían, no tenían energía. No necesariamente. Hay gente que no lo tienen por eso. Yo que tengo una empresa eléctrica, yo fabrico transformadores, cantidad de tipos de transformadores, y tiro muchísimas líneas y hago muchas cosas. Y he llevado varios empresarios, no quiero citar nombres porque no estoy autorizado, a salirse de ese asunto de ser generadores propios. Porque si usted está generando 500 kVA en una planta y usted tiene una demanda de 100 kVA en ese momento, la planta no le está trabajando en 100 kVA, le está trabajando en el consumo más o menos de 300. Entonces, esa diferencia usted la está perdiendo. Mientras en energía eléctrica, hecha de manera correcta, porque hay cosas que tú tienes, por ejemplo, bajo voltaje. Yo tengo un bajo voltaje y no sé cómo resolverlo. Le digo, todas las personas que tienen bajo voltaje, posiblemente yo pueda dar mi teléfono ahorita, yo le resuelvo a cualquier empresario del país que tenga bajo voltaje, no importa dónde esté, y a la gente de la EDES que me esté mirando, yo le resuelvo todos los conflictos de problemas de bajo voltaje de cola. ¿Qué es bajo voltaje de cola? ¿Qué cola? Vamos a decirle que es bajo voltaje de cola. Usted tiene repetidor en Cambita allá arriba. El circuito de Cambita sale de Madre Vieja. Cuando llega a Cambita ya llega a un circuito con un voltaje enorme, bajo. Por ejemplo, sale 12.470, monofásico 7.200, y allá le puede estar llegando en 5.000 voltios. Sí, entonces usted tiene un voltaje muy malo que no le permite muchas veces ¿Cómo se pierde ese la caída de tensión por dos razones, por distancia y por consumos en el intervalo. ¿Y qué se hace para poder mantener poner esto? unos reguladores, unos elevadores que nosotros los podemos fabricar aquí en República Dominicana. Le digo, al de sur, al de norte, al de este, nosotros le podemos resolver eso de todos los bajos voltajes de cola. Entonces, ingeniero, tenemos que llegar a que la energía sea eficiente y económica para poder desarrollar el país. Pero mientras tanto, ¿cómo se hace cómo se hace un salón de belleza sin luz? Ingeniero, mire, aun cuando tenga que prender su planta cuando no haya energía, ese proceso es mucho mejor que tener su planta energizada, prendida el día entero. Lo mismo a todos los empresarios que están en ese mismo proceso. Tener una planta prendida 24 horas nunca es más económico que tomar alguno de los apagones que pueda dar la EDES en la que usted esté conectado. No es más económico que lo que usted está haciendo. El combustible, el mantenimiento de la planta, El personal. la depreciación de la planta, el ruido, todo ese tipo de cosas no son más económicos. Lo que hay que llevar a que tengas energía eléctrica lo más confiable posible. Sí, hay otra cosa que es que los circuitos 24 horas, circuitos de 24 horas, que debe hacerlo el Estado, por ejemplo, una de las razones por lo que no hay circuitos 24 horas es porque hay barrios marginados. Y yo digo... Una pregunta antes Sí. de la pausa, ingeniero. Las plantas eléctricas, los motores de las plantas eléctricas y los generadores que esos motores mueven, ¿tienen memoria? Si ellos dicen, yo estoy viejo, yo no voy a producir lo mismo que producía cuando era joven. No tienen memoria, pero tienen eficiencia. O sea, un motor no es lo mismo, y no es lo mismo una planta eléctrica de última generación que una planta eléctrica más atrás. No es lo mismo la planta de Itabo para irnos, que era una planta... Nosotros tenemos una experiencia, el ingeniero Cuello y yo, dos experiencias. Una, la de Guillén Mera, Sí, Caloro. que cogió con rehabilitar la planta, una planta de 500 kilos que se prendió en Santiago hace 200 años o 100 años. Y la otra es una planta que andaba por ahí grandota, pero... La impedance. No, una que andaba entre unos amigos aquí, Ah. que tenía posiblemente tenía, ¿qué te digo? 30 pies de largo, 40 pies, y lo que daba era 300, ¿verdad? Sí. No, hay, por ejemplo, la impedance. Ustedes se acuerdan de la impedance, que era una planta que estaba ahí en el río Sama. Esa casi no daba energía, daba pena. Esa no la convirtieron después en dos ciclos No, porque combinados. es una planta de la Segunda Guerra Mundial que no era convertible. Y las que vinieron de Texas, que Habían unas que vinieron de Texas que estuvieron ahí en el río. se pusieron ahí, Sí, había una después la Warcila. Warcila. Había una Warcila. ¿Y la de Siemens, dónde están? Por ejemplo, mira, cuando yo trabajaba en despacho de carga, en Centro de Control de Energía, en los tiempos que teníamos un déficit de generación muy importante, nosotros, oye lo que hacíamos, oye qué barbaridad. Metal Dome, si estaba fundiendo, algunas veces fundiendo un material muy malo, podría bajarnos la frecuencia del sistema e incluso
llegar al punto de hacer un blackout. Entonces, tú tenías que tomar decisiones para evitar eso, y muchas veces la decisión era abrir a Metaldón corriendo, y Metaldón se quedaba con una cantidad de acero en su planta de laminación. ¿Qué hizo Metaldón para eso? Instaló unos motores diésel, ahí mismo en Metaldón, que ya lo quitaron porque con el asunto de que movieron la planta. Todos esos motores diésel, turbinitas de gas, deben desaparecer cuando haya energía eficiente, porque si a usted le es mejor comprar energía sin tener que involucrarse en nada de eso, que generarla. ¿Y qué era lo que tenía Falconbridge que nos vendía? Falconbridge tenía 2 unidades que, aunque eran más viejas que las nuestras, tenían un mayor mantenimiento. Y Falconbridge tenía el problema siguiente. ¿Y de qué eran? Fuel oil. Fuel oil. Ellos tienen un oleoducto que va desde aquí, Sí, desde sí, Jaina, pasa hasta por allá. la cumbre y Exacto. llega. Entonces, ellos tenían unas unidades, Falconbridge, que nos vendía el excedente. Entonces, muchas veces, por conflicto económico, Falconbridge no estaba en línea. Y entonces tenían en algunas ocasiones que estar fundiendo el material de ellos. Entonces, si fundían un material muy malo, ese material le variaba bastante la frecuencia, porque ellos son cortocircuitos prácticamente que va. Entonces ellos te decían, nosotros con un sistema más grande que el de ellos te decían, oye, permíteme interconectarme para con el sistema tuyo ellos equiparar, ¿verdad? Esas fluctuaciones tú las entrabas al sistema y eran fluctuaciones mucho más pequeñas. Y muchas veces también nosotros nos vimos en la necesidad, nos veíamos en la necesidad de decirle a Falconbridge, oye, si no resuelve tu problema de las fluctuaciones con tus hornos, tengo que desconectarte, tengo que sacarte de línea porque no podemos soportar, se nos disparaban los relés de baja frecuencia. Los relés de baja frecuencia, para la gente que me oye de lejos. Vamos a una pausa con el ingeniero y volvemos. ¿Tiene asidero el que se diga eso o con la entrada de la planta y la proximidad al sistema y otros factores técnicos, no hay que preocuparse por la pérdida? Es que son casos diferentes. Una cosa es generación de energía. La energía, y le vuelvo ingeniero con usted, la energía son varios procesos. Uno es la generación. Las energías se generan normalmente a 13.8 kV, 13.800 voltios. De ahí pasa al proceso de transformación, que en este caso transformará de 13.8 a 345.000, que es el voltaje de la subestación que llegan ahí. De ahí llega una subestación nueva que ustedes han visto por ahí, se llama Julio Sauri, y pasa en transmisión. Ahí pasa transmisión hacia esa subestación Julio Sauri. Y de ahí pasa a las líneas de 138.000 que llegan a Palamara. Partir de ahí a Palamara. Comienzan las pérdidas terribles. Entonces, en transmisión no hay pérdida. Y yo te digo, por ejemplo, nosotros vamos a hablar de la pérdida, por ejemplo, los barrios. Es función del Estado que la gente tenga vivienda y trabajo, salud, educación. Realmente el Estado hace a unas personas que están en condiciones deplorables en términos de vivienda, le ha facilitado el Estado que tenga condiciones mejores. ¿Debe el Estado conseguirle las condiciones de vivienda? Sí. Lo menos que debe hacer el Estado es regalarle la energía porque no ha podido resolverle el problema de vivienda. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de la gente que son de bajo nivel económico, el Estado debe subsidiarle todas las cosas hasta que esté en nivel de poder pagarla. Por ejemplo, el gobierno ha hecho una cantidad de vivienda de bajo costo. A esas personas que la llevaste a vivir en condiciones favorables, ya tú puedes conseguirle trabajo, hacer que tenga fuente de empleo y comenzar a cobrarle porque están viviendo en condiciones organizadas. Entonces, me devuelvo, son cosas diferentes. La generación es una cosa, completamente. Para que vean, el Estado dominicano fue tan ingenuo, incauto, que salió de su mejor parte en la vaca que es el sistema energético, vendió el filete o regaló el filete, que es la generación. La generación no tiene ningún tipo de pérdida, porque es generar y ponerla en línea. Y si tú consigues generar un Estado que consiga generar energía barata, térmica. Fue muy rápido. Sí. Quiere decir que cuando se privatizó, se estatizó la comercialización, debió ser al revés. O lo que pasa es que el Estado, el filete. Lo debió quedarse el Estado fue con la generación. Claro, y decirle que entregar la comercialización. Cojan todo lo otro y yo le vendo energía, ustedes me la pagan y ustedes la cobran como ustedes quieran. No a como ustedes quieran, sino como ustedes quieran, que son dos cosas diferentes. Entonces, regaló el filete y se quedó con la
y Los huesos y la tripa. pasó a Unión Fenosa a las EDES y después la compró. Oye, bien, la regaló barata y después la compró cara. Y ese estudio que hizo Fenosa, que vino como técnico a estudiar el sistema energético, yo digo a veces que hizo el chequeo prenatal y después se quedó con la muchachita. Claro. ¿Es así? Claro. Unión Fenosa intentó, y yo estuve en CDE en los tiempos de Unión Fenosa, y a mí incluso me propusieron un momento que fuera a trabajar con ellos. Yo fui donde ellos, ¿qué ustedes me proponen? Lo mismo que tú ganas en CDE, que lo ganes acá. Sí, pero allá donde yo estoy, yo soy un príncipe, y aquí yo voy a venir en las mismas condiciones que estoy saliendo para allá cuando tú me estás requiriendo. De verdad que Unión Fenosa es casi un fraude. O sea, y ellos si en asuntos judiciales tú tenías que inhibirte, porque tú eres el que daba la recomendación y la recomendación era que te la vendieran a ti. O sea, que si hubiesen sido más serios, se inhibían, porque tú no podías pasar a ser juez y parte, que fue lo que fue Unión Fenosa en ese proceso. Doctor. Ingeniero, Sí. posiblemente entre el 19 y el 20 tengamos Punta Catalina. Digo posiblemente Sí. porque no hay certidumbre de que así sea. Sí. Tengamos Punta Catalina en plena capacidad de generación. Sí. ¿Qué garantía tenemos los dominicanos de que ese hecho va a implicar, una, justamente tener energía estable y de calidad? Dos, que esa energía que va a producir Punta Catalina llegue a los consumidores a precios razonables. Ahí es que yo vuelvo con lo que te decía ahorita, que posiblemente quizás me malinterpretaste. Esa es la función que tiene que hacer la sociedad. Arrancarle al Estado, decirle, no, nosotros hemos invertido esa cantidad de dinero, usted tiene que darme esa energía que ya la pagamos o que ya no hemos sacrificado para tenerlo, y no que ya la pagamos porque es un financiamiento, a precios razonables. Y entrar también en decirle sí, y también queremos que nos haga la otra para que tengamos la energía más barata. Ahí es que tienen que entrar la gente que protesta. ¿Y será sin intermediación la energía de Catalina? ¿Será sin intermediación? ¿Va al mercado spot o va directamente a las EDE? Es una energía que yo entiendo, lógicamente, a mí me gustaría que el Estado me la diera a mí, a la empresa mía, Pensa, que me la diera para que nosotros, o nos las venda y si la pagamos como la quieren los otros, o que me la dé en administración, es decir, que nosotros operamos la planta con un costo o con una relación de kilovatio hora BTU de carbón, sí, y que en función de la eficiencia que puede dar la operación, en función de la eficiencia, tú puedas conseguir ganar más o tener un precio tope mínimo que le paga, por ejemplo, el Estado al que la administre. No sé si me está entendiendo. Sí, ¿verdad? Entonces, que me la contrate a mí, que me la contrate. Me gustaría, como quieren los otros, o como lo han encontrado los otros. Pero eso realmente, y te reitero, la población dominicana, los que están al frente de esas entidades, como la Marcha Verde, que hacen un muy buen trabajo, en eso es que deberían estar, en tratar de que el Estado Dominicano, luego que entre, sabiendo que nosotros somos los que estamos pagando ese financiamiento, ¿Qué le pasa? Pero es posible que, claro que sí. Catalina le venda directamente a las EDE. Sí, pero claro que Catalina debe venderle a las sedes. Entonces, pero jamás debería salir el Estado de Punta Catalina. Pudiese buscar, como el Estado siempre es tan mal administrador y tan mal operador, contratarte a ti o a mí para que con un contrato cerrado, para que operemos esa unidad generadora. ¿Qué le pasa a usted con la Marcha Verde, que la ha mencionado 4 veces, en el sector energético? Porque ellos han focalizado en Catalina su lucha. Lo que pasa es que yo quisiera que desliguen una cosa de la otra, porque podría ser que los tiros vengan del otro lado. O sea, a mí como dominicano me interesa que la energía eléctrica sea barata. ¿Hasta qué punto usted cree que ese movimiento, si es que necesita de alguna ayuda económica, pueden venir de los generadores? Puede ser porque que ellos son beneficiados. Bien. Mire, yo tengo unas preguntas que yo creo que pueden ser base del resto de la conversación. ¿Cuántos kilovatios se necesitan para prender este país como un arbolito de Navidad, sobre todo para su desarrollo? No cuánto hay, cuántos. Ahora mismo la demanda máxima estamos hablando de 3.000 megavatios. 3.000 megas. Esos 3.000 megas a precios actuales del combustible
¿En cuánto pueden No, costar no, generarlo? En eso a mí me ocurre como los precios de los combustibles de manera local, que si suben, suben y si bajan, bajan. Bien. No un asunto que yo estoy manejando Actualmente, permanentemente. de esos 3.000 megas, ¿cuántos se están produciendo? Pudiésemos decir que en alguna ocasión, si hay las condiciones económicas, pudiésemos tener el país energizado, porque Pero hay capacidad de hay 3.000 capacidad, instalada. Sí, pero en energía cara. Ese es otro tema. Por ejemplo, hay una cosa que se llama orden de mérito en el sistema energético nacional, en el organismo coordinador, que las plantas entran por lo que ellos dicen que es el costo de su generación. Mientras más bajo el costo de generación, tú entras primero. Entonces, al final entra la que tiene mayor costo de generación, al final, esa es la última. Y de esos 3.000, ¿cuántos usted entiende que siempre están prendidos? Siempre mínimo hay 2.000 megavatios en línea. 2.000. Mínimo. ¿Cuántos se pierden en transmisión, no en fraude? La transmisión es muy poca, porque el sistema de transmisión en la República Dominicana es muy bueno. O sea, nosotros tenemos una línea de transmisión de 345 que va de Santo Domingo a Santiago. Es muy bueno. Antes teníamos una línea de doble eterna de 138 kV para la Mara hasta Bonao y Bonao a Canabacoa. ¿Se pueden perder más de un 5? Un 5 está entre los valores, pero debe ser menos. ¿Cuántos se roban? Vamos a suponer que sea un 15, un 20 en este momento. Que entre generación, Podría ser que transmisión y ande por robo, 20 y pico ahora mismo en la República Dominicana. Es decir, que de los 1.000 megas puede haber 500 que se estén robando. De los 1.000, no, de 2.000. Sí. De los 2.000. Menos. Bien. ¿Cuál es el costo a usted no le gusta hablar? No lo manejo porque eso es variable. Bien. Eso es variable. Carlos. La generación, se han instalado parques eólicos y Sí. también parques. ¿Cómo eso está trabajando con la eficiencia prevista o son de las primeras que entran a través del sistema interconectado? Dado la escala que usted dice de que las que generan más barato son las que entran primero. Mira, déjame hablarte un poquito de energía eólica. Mira, ahora mismo hay, por ejemplo, los mares del norte de Europa están instalando generadores que ya están llegando a récord de generación y récord de capacidad instalada. Por ejemplo, antes se instalaban turbinas eólicas en el mar, en el lecho marino, o sea que debía ser en lugares que no fuera el mar tan profundo. Ya ahora mismo se están haciendo como si fuesen plataformas. ¿Ves la plataforma que está en el Golfo de México? O las plataformas marinas. Unas plataformas que no es más que tomar una estructura con una base ancha y que tiene, es bien fácil hacerla, posicionarla en el mar, porque solamente tiene que llenar de agua una parte y queda parada. Sí, y eso no va al lecho marino, estamos hablando de mar abierto. Y ahí se han instalado ya turbinas eólicas hasta de 8 megavatios. Estamos hablando que ese es el futuro de la energía eléctrica. Cuando llegue el futuro de la energía eléctrica, hay una cosa que usted me dijo el otro día, debe llegar un momento la humanidad en que no tenga que depender de los combustibles fósiles. Claro, ese momento va a llegar. Ese momento, por ejemplo, estas unidades generadoras de energía en la República Dominicana no deben transportar hasta esa época. Es decir, la tecnología, cuando pasen los próximos 40 años, o 25, 30 años, que son la vida útil de esas plantas, ya nosotros estaremos en otro estadio de energía. Por ejemplo, la eólica tiene la ventaja de que es 24 horas. 24 horas. Pero el tema es tan costosa como la de la paneles. La energía eólica es extremadamente costosa. Esos generadores que le estoy diciendo son en mar abierto, cuesta bastante instalar esa cosa. Pero nosotros, además, los humanos, vamos a llegar a una eficiencia energética. Por ejemplo, ahí está Elon Musk haciendo lo que es el Hyperloop, que es el transporte que va a tener en Estados Unidos, que Estados Unidos había quedado atrás en el sistema de transporte terrestre. Y vamos a tener, por ejemplo, Europa, tú tienes en España la alta velocidad europea, tienes en China, tú tienes todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que es transporte. Con el Hyperloop que están proponiendo ahora y que ya se están haciendo las pruebas, tú vas a tener que va a llegar, por ejemplo, de Nueva York a California en tiempo más rápido que en avión, sin tener todos los inconvenientes que va. Entonces eso es que el consumo de combustible de un avión, que es bastante, tú podrás mover esa cantidad de pasajeros por tierra
a mayor velocidad y mayor eficiencia. Eso A significa... mayor velocidad. Claro. El Hyperloop es mayor velocidad que un avión por tierra en un sistema encapsulado. Ah, Sí, esto no sé si han visto el Hyperloop, o sea... Pero ¿eso se está construyendo ya o es una Ya, idea? ya hay, primero ya se construyeron los modelos y se están comenzando en la década del 20, ya vamos a tener ese tipo de transporte en los Estados Unidos, que por ejemplo, si usted se va de Nueva York por decir a Buffalo en tren, se va un chuchu tren, cuando se instalen esto, o sea, contrario a lo que ha ocurrido en Europa y en Asia, que tienen transporte en trenes eficientes, en Estados Unidos se han quedado atrás en ese sentido. Sí. Pero cuando pase la próxima época, esta próxima, ¿verdad? Quizá la próxima década, Estados Unidos tendrá un sistema de transporte de ese tipo y eso hará consumo de energía mucho más ¿y eficiente. qué van a Pero- meter en ese túnel? Cápsulas. ¿Autos o un tren? No, cápsulas. Son cápsulas que van a tomar más o menos como 18 pasajeros. Cápsulas. Pero hay otra cosa, por ejemplo, las principales capitales del mundo van a tener en la próxima década y a más tardar en el 30, en la segunda próxima década, la década del 30, vehículos no tripulados, es decir, sin chofer y eléctricos. Y van a estar prohibidos los vehículos de combustión interna. Son vehículos eléctricos con mecanismos eficientes, muy eficientes. La combustión en los vehículos, la combustión, que es el sistema que utilizamos en el último siglo y medio, ¿verdad? Vehículo de combustión interna es un vehículo que es ineficiente, ¿verdad? Porque tiene un motor prendido mientras incluso no lo estás utilizando. ¿Sí? Ese sistema de transporte de humanos en las próximas décadas comienza a desaparecer. ¿Y hasta dónde es verdad que un amigo mío compró un Volvo este año y le dijeron, mire, es el último Volvo de Posiblemente. Ya el próximo es totalmente eléctrico? ¿Eso es Sí, posible? sí, posiblemente. Es que a nosotros nos quedan no más de 2 décadas. A los humanos nos quedan no más de 2 décadas. Por ejemplo, podemos conseguir transporte de carga con combustión no tripulado. Transporte de carga con combustión no tripulado, pero posiblemente el transporte dentro de las ciudades. Por ejemplo, cuando tú hay Hong Kong, que tiene esa neblina que cubre esa ciudad de China. Tú hablas de Londres, París, Berlín, Toronto, Nueva York, que es una ciudad tan complicada. Pues Nueva York no es de las ciudades de la capital, no una capital, pero una ciudad complicada. Son ciudades que van a tener que pasar a tener vehículos sin combustión. Entonces eso estamos hablando de eficiencia energética. Y ahí entonces, esta instalación de estas unidades, me devuelvo para allá, nos deja a los dominicanos a la puerta de la entrada de la eficiencia energética. A esos niveles de eficiencia energética vamos los humanos. Y ahí va lo que usted dice. ¿Cuándo los humanos vamos a estar en capacidad de no depender de los combustibles fósiles? Hay una cosa muy importante en esto también. Por ejemplo, usted ha visto Dubái en que convirtió su excedente de generación de dinero por combustible. Mientras también usted ha visto en Venezuela en que convirtió su excedente de generación de dinero por petróleo. Sí. Entonces, los que no pudieron hacer eso, posiblemente no lo puedan hacer dentro de unos periodos más. Sí. Entonces, los Estados Unidos, que ya también está exploteando con la pizarra bituminosa. ¿Y quién tomó la decisión política de, siendo Venezuela la primera reserva de América, meterse en hidráulica con mucha visión? Es decir, a pesar de que yo produzco y vivo de eso, estoy promoviendo las hidroeléctricas. Pero el mismo Pérez Alfonso que creó la OPEP. Pero hay otra cosa ahí más importante, ingeniero. Mire, doctor, mire. La generación hidráulica tiene 4 componentes y el menos importante es la generación eléctrica. Lo primero es, por ejemplo, y tome la referencia de la generación que tenemos de las cuencas hidrográficas de la República Dominicana. Nizao, por ejemplo. Nizao. Higüey, Aguacate, Valdés, Las Marías. no. ¿Sabes lo que es más importante de ahí? Controlar las riadas, almacenamiento de agua, sí, acueducto, Y canales. canales, y después, solo después, generación de energía eléctrica, al punto de que nosotros turbinamos en Valdesia, que es el último embalse, y lo represamos en las Barías. Y cuando las Barías está lleno, no podemos turbinar más. Nosotros turbinamos en Taveras y represamos en López Angostura.
Y cuando López Angostura se llena, porque las dos turbinas de Tavera son más grandes que la turbina de López Angostura, cuando López Angostura se llena como contraembalse, no podemos seguir turbinando, a menos que queramos botar agua. Rincón, nosotros lo turbinamos con contraembalse. Y cuando estamos turbinando 8 megavatios que genera Rincón abajo te dije, fulano, contraembalse lleno, no puedes turbinar más. Entonces eso es lo más importante, pero doctor. Cada cuenca tiene su función. Las cuencas venezolanas son distintas a las nuestras. Es Bueno. un territorio mucho más grande, más montañoso. Es como pasa en el Valle del Tennessee, que fue el primer proyecto mundial de escalamiento en la producción, Sí. que llegó a tener 10 presas inmensas, pero no se construyó más que una, y otra, y otra, y otra vez, la demanda crecía. Bueno, lo mismo podemos decir de la presa de Itaipú, por ejemplo, en Paraguay, Brasil. Sí. Y podemos decir de la presa del río Yangtze. Entonces, en Venezuela no tiene agricultura, lamentablemente. No, pero debería estar preparado para todo eso. Porque se comió el petróleo. Se comió el petróleo. Sí. Pero debió desarrollar la agricultura Claro, también. debió haber desarrollado la agricultura. Ahora, en el caso de Venezuela, la utilización del Caroní, que fue donde escalaron una serie de presas en serie, es fundamentalmente eléctrica. La utilización del agua para otros fines, que debieran hacerlo, Sí, prácticamente no tiene destino en esa cuenca. sí. Pero es la diferencia. Nosotros somos un país muy particular. Somos una isla montañosa en el centro sobre todo, que permite utilizar esos descensos de agua de los dos lados y utilizarlo adecuadamente hasta el último detalle. Mira un caso que se está haciendo ahora mismo. Discúlpenme para darle esta pincelada rápidamente. Mire, yo he trabajado en algunas cosas relativo a la WERS. Yo fabrico transformadores y yo le he vendido muchísimos, cientos de transformadores de la WERS. La WERS está haciendo uno de los trabajos mejores que debió haberse hecho desde la época que salimos de la dictadura y que todavía la República Dominicana era Desenvuélveme las islas, ¿la qué? unidad de electrificación rural y suburbana. Mira, ellos han estado haciendo unas mini hidroeléctricas. ¿Qué es eso? Ellos incluso cuando me pidieron que hiciera, yo le diseñé unos transformadores a 2400 voltios, que es un voltaje diferente a lo que hay en la red nacional. Y alguien me cuestionó y me dijo que no lo podía hacer de esa manera. Y yo le dije, solamente lo hago si lo hago de esa manera. Y te voy a explicar la razón. Paso a explicársela a ustedes porque se le he explicado a algunas personas. Miren, si tú tienes... A mí me tocó, cuando fui gerente de la CDE en el sur, recoger los cables de una generadora que había en Ocoa, porque llegó la energía eléctrica y dejó sin efecto esa generación de energía hidráulica, una hidroeléctrica pequeña. Entonces, esos pueblos, de esas cuencas, de esos riachuelos pequeños que están haciendo la gente de la UER, deberían siempre estar independientes del sistema energético nacional. ¿Por qué? Incluso yo le decía, lo mejor que le puede ocurrir es que para los periodos que ellos tengan o poca agua o avería, le regalen un generador diésel. Para cuando ocurra eso, en vez de que se interconecten a una red cerca de 7200 voltios, prendan su generador diésel y sepan cuánto cuesta la diferencia entre que haya bosque y agua y que tenga que pagar el diésel. ¿Sí? Entonces, sin esas montañas, la gente se mantiene independiente con su generación eléctrica de 25, 30, 50, 150 kVA. Si en vez de que tú le des facilidades para interconectarse al sistema energético nacional, tú lo obligas a que tenga esas unidades siempre funcionando correctamente, entonces es mucho mejor para lo que es la foresta y para lo que son los Vamos a bosques. otra pausa, Bien, ingeniero. vamos a una pausa, volvemos en breve. Siento que cuando hablábamos con el ingeniero Pericles Félix Peña y hablábamos del costo, ¿cuánto vale prender el país de una manera eficiente para desarrollar el país? Desarrollar y cubrir todas las necesidades, que la energía no sea un problema. No dudo en decir 3.000 megas. ¿Y cuánto están prendidos? Bueno, por mantenimiento, problemas de financiamiento, etcétera. Quizás se llegue a 2.000 en un momento. Cuando le hablo de precios, ¿cuánto vale eso? Yo no sé. Ingeniero,
el costo del combustible, el costo de la infraestructura, así como usted dijo que el panel solar, una vez instalado, posiblemente te ahorre 10,000 o 20,000 pesos en tu casa, pero tiene que poner $500,000 de pesos de paneles para tú amortizar ese $500,000. O tú coges ese $500,000 y lo prestas por ahí al 2%, al 3% y te va a dar más de 5,000 pesos mensuales. Ahora, la contaminación, la lucha entre el medio ambiente, costo y futuro de la energía. ¿Cómo para poder cerrar bien el programa, políticamente, cuál es la función de los gobiernos en ese equilibrio que se debe tener? Es decir, tener visión de futuro. Cuando tú hablas de carbón, te dicen, no, que el carbón es barato, pero contamina. Quiero gas natural. No, el gas natural no se pueden comprometer porque hay que comprimirlo y decomprimirlo. Ya uno no sabe, si fuera gobernante, cuál sería la decisión correcta. En este momento, todavía la República Dominicana tiene que estar en plantas de vapor base, de vapor de carbón mineral. Entonces, Catalina es correcto. Altamente correcta, la mejor inversión que se ha hecho en energía en la República Dominicana. Y yo no soy ni del gobierno, ni tengo que ver con nadie, ni me la estoy buscando. Ni está buscando sustituir a Aristia Escobar. Ni estoy buscando sustituir a nadie. Está bien. Yo hago un trabajo y me siento muy bien con lo que hago. Y gano buen dinero, no estoy vinculado al gobierno, hago trabajo al Estado, a todos los estados, a todo lo que tenga en el Estado, le hago trabajo siempre. O sea, no estoy buscando nada. La mejor inversión que se ha hecho alguna vez en el país en energía es Punta Catalina. En cualquier ramo. En energía. En cualquier ramo. En energía térmica. No hay una inversión de ese tamaño. En energía térmica, porque usted me mete por ejemplo, a Valdesia, al complejo Valdesia Tavera, yo digo que esa es la mejor inversión de la República Dominicana. Valdesia, esos dos complejos. Ahora, en energía térmica. Pero no contaron lo que está costando esto. Lo que pasa es, yo le estoy diciendo, si nosotros hubiésemos sobrevaluado a Tavera y a Valdesia en 100%, sobrevaluado, no estoy diciendo que la sobrevalúen, aún así era correcto hacerla. Sí, aún así, sobrevaluada póngale en un 200%, aún así era correcto hacerla y estuviésemos de acuerdo con que se... Eso se parece al metro, que cualquier precio es barato. Sí. Bueno, pudiese ser. Es verdad. Ahora, no estamos diciendo que estamos de acuerdo con que alguien haya algún proceso de corrupción en ese sentido. ¿Ve? Entonces, pero de lo que decía el doctor, hay una parte que yo le decía al ingeniero el otro día, por ejemplo, la gente de la ADIE. La ADIE, que es, como reiteraba ahorita, un cartel de energía, te puede manejar todos estos precios. Mi asunto más es un asunto técnico. ¿Qué corresponde? Ahora, corresponde que tengamos energía y esa energía que ustedes dicen que es contaminante, elimina a una energía mucho más contaminante, que es todos esos motores diésel que están diseminados por toda la geografía nacional. Hace unos días yo estaba en Puerto Plata porque nos invitó el Ministerio de Medio Ambiente y de Turismo para un asunto que se llama cadena de valores. Y después de escuchar varias cosas en las ponencias que hubo, alguien se paró y habló algo similar a lo que dijo la persona aquí de energía solar. Y entonces en este país están instalando unas plantas de carbón y yo no sé qué. Entonces el funcionario que estaba al frente se paró y le dijo, sí, es verdad, estamos haciendo eso mal, no está correcto, pero mire, nosotros vamos a convertir esa planta de carbón a gas natural. Entonces yo tuve que cogerme un turno y le digo, pero señores, y es que si uno no sabe lo que está diciendo, no diga nada. Porque si usted no sabe exactamente de lo que está hablando, y lo dije con mucho más respeto, ¿ven? Pero las dos personas que hacen la propuesta de que nosotros teníamos que instalar paneles solares y cosas, no, aquí hay que instalar las plantas que estamos instalando. No tenemos ningún otro tipo de fuente de energía que no sea esa, económica. Pericles, el tiempo se nos está apretando bastante. Yo no quiero terminar este programa sin dedicarlo como un homenaje a un amigo entrañable que murió el pasado sábado. Marcelo Jorge un Pérez. Apóstol no solamente de la energía, claro, también del agua, del conocimiento, de la honradez, de la seriedad. Claro. Administrador de la corporación. Amigo por el que no siento tristeza, sino orgullo. Claro.
Eso fue un valor muy importante de la República Dominicana en todas estas áreas, tanto en la hidráulica como en la energía eléctrica. Muy Pero además en importante, la Marcelo integridad Jorge Pérez. personal. Y la integridad personal, administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, en los tiempos que nosotros estábamos ligados a ella. Fue director del INDRI también. Sí, sí, un personaje muy importante. Y la República Dominicana debe lamentar perder personas de esa estirpe, de esos niveles de honradez. Que ya no hay no se perdió porque él dejó una escuela. Bueno, sí. Él dejó una escuela. Sí, eso sí, porque todos tenemos un ciclo Sí. que debemos cumplir. Y Marcelo Claro. Jorge llenó su espacio y cerró su ciclo. Hizo su trabajo. Y sus familiares deben sentirse orgullosos Sus familiares, de su sus paso, amigos, sus alumnos, amigos, de sus compañeros de trabajo, Claro, todos claro. debemos sentirnos muy orgullosos Sí, Marcelo de haber Jorge convivido con un Claro. ser como ese. Sí, eso eran los tiempos en que la gente que negociábamos en los aspectos eléctricos no estábamos los dos del mismo lado de la mesa. Acuérdate que se usa muchísimo esto, que los que negocian quedan del mismo lado de la mesa, los dos, solamente lo que hacen es que se reparten. Sí. Entonces eso ocurre bastante y ha ocurrido mucho. El proceso de la capitalización es eso justamente, repartidera. Y eso es. Bueno, le agradecemos su presencia aquí, que sirvió para este homenaje. Muchísimas gracias. Está bien la diferencia entre energía y el negocio de la energía. Sí, Está bien. está claro eso. Está claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a usted por su presencia.